A los 54 años, cuando muchos creen que las decisiones del pasado ya han quedado enterradas bajo el paso del tiempo, Chiquinquirá Delgado sorprendió al público al hablar con una franqueza poco habitual sobre una etapa de su vida que durante mucho tiempo prefirió no recordar en voz alta. No fue una confesión impulsiva ni dramática, sino una reflexión serena, cargada de emoción contenida, en la que dejó entrever una verdad que llevaba años guardando. Hubo un matrimonio en su vida que no le trajo la felicidad que alguna vez había imaginado. Durante años, la imagen que el público tenía de ella era la de una mujer fuerte, elegante y segura de sí misma. En las pantallas, en los eventos y en las entrevistas, su sonrisa parecía inquebrantable. Era la imagen de alguien que lo tenía todo bajo control. Alguien que había sabido construir una carrera sólida y una vida estable. Pero detrás de esa imagen, según sus propias palabras, existía una historia mucho más compleja. Una historia que no se veía en las fotografías ni en las cámaras. El inicio de aquella relación, como suele ocurrir, estuvo lleno de ilusión. Había proyectos compartidos, sueños, promesas, y la sensación de estar construyendo algo que duraría para siempre. En aquellos primeros años, Chiquinquirá creyó profundamente en la idea de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pensaba que las diferencias se podían resolver, que las dificultades eran parte natural de cualquier relación y que la paciencia, el diálogo y el compromiso podían sostener un matrimonio incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. No fueron grandes discusiones ni crisis repentinas. Fueron detalles sutiles, silencios que se prolongaban un poco más de lo habitual, miradas que ya no se cruzaban con la misma complicidad, conversaciones que se volvían cada vez más breves y superficiales. Al principio, ella intentó convencerse de que era algo pasajero, una etapa más. Pensó que el cansancio, el trabajo y las responsabilidades podían explicar esa distancia que poco a poco se iba instalando entre ambos. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y aquella sensación de lejanía no desapareció. Lo que más le dolía, según contó después, no era la falta de amor en sí, sino la sensación de soledad que empezó a sentir incluso estando acompañada. Era una soledad silenciosa, difícil de explicar. Una especie de vacío que se instalaba en los momentos más cotidianos. Durante las comidas, al final del día, en las noches en las que el silencio parecía ocupar todo el espacio de la casa. Hubo momentos en los que se preguntó si estaba exagerando, si tal vez esperaba demasiado, si todas las parejas pasaban por lo mismo. Y como muchas personas que atraviesan situaciones similares, decidió callar y seguir adelante, convencida de que el tiempo traería respuestas. Desde fuera, nada parecía haber cambiado. Su vida profesional continuaba con el mismo ritmo. Su presencia pública seguía siendo impecable, y nadie podía imaginar que, al regresar a casa después de una jornada de trabajo,
ella sentía una tristeza difícil de explicar. Aprendió a disimular, a sonreír incluso cuando se sentía cansada emocionalmente, a responder con frases breves cuando alguien le preguntaba si todo estaba bien. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que el problema no era un momento difícil, sino una forma de vida que lentamente se había vuelto insatisfactoria. La rutina había reemplazado la complicidad, y el silencio había sustituido a las conversaciones que alguna vez habían sido largas y sinceras. Recordando aquellos años, Chiquinquirá describió una sensación muy particular, la de despertarse cada mañana con la impresión de que algo dentro de ella se estaba apagando poco a poco. No era un dolor intenso, sino una tristeza constante, casi imperceptible, que se acumulaba día tras día. Había también una lucha interna. Una parte de ella quería creer que todo podía mejorar, que aún quedaba algo por salvar. Otra parte, más silenciosa pero cada vez más firme, empezaba a reconocer que la felicidad no debía sentirse como una batalla diaria. Aún así, durante mucho tiempo, decidió permanecer en aquella relación. No porque fuera fácil, sino porque marcharse parecía aún más difícil. Había recuerdos, había promesas, había una historia compartida que no se podía borrar de un día para otro. Y también existía el miedo, ese miedo que muchas personas conocen. El miedo a empezar de nuevo, a enfrentar la incertidumbre, a cambiar una vida conocida por una que aún no tiene forma. Con el paso de los años, aquella experiencia se convirtió en una parte importante de su historia personal, una parte que le dejó cicatrices, pero también le enseñó a comprender mejor quién era y qué necesitaba realmente para ser feliz. Cuando finalmente habló de ello, no lo hizo con resentimiento ni con rabia. Lo hizo con la serenidad de alguien que ha tenido tiempo para reflexionar, para sanar, y para entender que incluso las decisiones que nos hacen sufrir pueden enseñarnos algo. Y quizá lo más impactante de sus palabras no fue la confesión en sí, sino la sinceridad con la que reconoció que durante mucho tiempo había intentado convencerse de que todo estaba bien, cuando en el fondo sabía que no lo estaba. Porque, como ella misma dijo en una ocasión, hay silencios que dicen más que cualquier discusión, y hay momentos en los que uno comprende que la mayor tristeza no es perder el amor, sino darse cuenta de que hace mucho tiempo que ya no estaba allí. Detrás del brillo de los estudios de televisión, de los focos y de los aplausos, existe una realidad que el público rara vez alcanza a imaginar. Durante aquellos años, mientras su carrera continuaba avanzando y su imagen pública seguía siendo la de una mujer segura y exitosa, Chiquinquirá Delgado atravesaba en silencio una etapa emocional mucho más compleja de lo que cualquiera habría supuesto. Muchas personas se preguntaron después por qué permaneció tanto tiempo en un matrimonio que, según sus propias palabras, no le daba la felicidad que esperaba. La respuesta, como ella misma explicó, no fue simple ni inmediata. No se trataba de una única razón, sino de una suma de factores que poco a poco la fueron convenciendo de quedarse, incluso cuando en el fondo comenzaba a sentirse infeliz.
Uno de esos factores fue la esperanza. Durante mucho tiempo, creyó sinceramente que las cosas podían cambiar. Pensaba que todas las parejas atraviesan crisis, que las etapas difíciles forman parte del proceso y que el amor verdadero consiste también en resistir, en tener paciencia, en no rendirse ante las primeras dificultades. Esa idea la acompañó durante años y la llevó a intentar una y otra vez reconstruir lo que sentía que se estaba debilitando. También estaba el sentido de responsabilidad. Para ella, el matrimonio no era algo que pudiera abandonarse con facilidad. Había promesas, compromisos, recuerdos compartidos y una vida construida en común. Dejar todo eso atrás no parecía una decisión que pudiera tomarse de un día para otro. En muchas ocasiones, se repetía a sí misma que debía ser fuerte, que debía aguantar un poco más, que quizá el tiempo traería cambios. A esto se sumaba la presión silenciosa que muchas veces acompaña a las figuras públicas. Cuando una persona es conocida, cada paso, cada decisión, cada cambio en su vida personal puede convertirse en tema de conversación, en titulares o en rumores. La idea de enfrentarse a ese escrutinio, de ver su vida privada expuesta y analizada por desconocidos, le generaba un temor profundo. En cierto modo, permanecer en silencio y mantener las apariencias parecía más sencillo que afrontar las preguntas, las interpretaciones y las críticas. Había también un componente emocional difícil de explicar. Incluso cuando el amor ya no se sentía como antes, quedaban el afecto, la costumbre y la memoria de los momentos felices. Esos recuerdos actuaban como un vínculo invisible que la hacía dudar. No era fácil aceptar que algo que había comenzado con tanta ilusión podía terminar de una manera tan distinta a la que había imaginado. Durante ese período, su vida profesional se convirtió en una especie de refugio. El trabajo le permitía concentrarse, mantenerse activa, sentir que tenía control sobre al menos una parte de su vida. En el escenario o frente a las cámaras, podía dejar a un lado las preocupaciones personales y enfocarse en su labor. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad volvía a aparecer con la misma intensidad. Hubo momentos en los que se sintió profundamente cansada, no físicamente, sino emocionalmente. Era un cansancio que no se resolvía con descanso, porque provenía de la tensión constante de intentar que todo funcionara, de esforzarse por mantener una armonía que cada vez parecía más frágil. A pesar de todo, seguía intentando encontrar razones para quedarse. Se decía a sí misma que tal vez era una etapa, que las relaciones cambian con el tiempo, que no todo puede ser como al principio. Esa forma de pensar le permitió resistir durante años, incluso cuando la sensación de vacío comenzaba a hacerse más evidente. Con el tiempo, sin embargo, empezó a darse cuenta de que resistir no siempre significa avanzar. A veces, resistir simplemente significa permanecer inmóvil, esperando un cambio que nunca llega. Esa comprensión no apareció de un día para otro. Fue el resultado de muchas reflexiones, de noches en silencio,
de preguntas sin respuesta. Mirando hacia atrás, Chiquinquirá reconoció que una de las razones más profundas por las que permaneció tanto tiempo fue el miedo a lo desconocido. Cambiar de vida implica enfrentarse a la incertidumbre, a la posibilidad de equivocarse, a la necesidad de reconstruir la propia identidad. Y ese proceso, aunque necesario, puede resultar aterrador. Sin embargo, aquellos años también le dejaron aprendizajes importantes. Aprendió a escuchar sus emociones, a reconocer sus límites y, sobre todo, a entender que la fortaleza no siempre consiste en soportar, sino también en saber cuándo es momento de soltar. Hoy, al recordar ese período, no lo hace con amargura, sino con una cierta serenidad. Comprende que en aquel momento tomó las decisiones que creyó correctas, que actuó de acuerdo con lo que sentía y con lo que pensaba que era lo mejor. Y aunque reconoce que fue una etapa difícil, también admite que fue una etapa que la ayudó a conocerse mejor y a comprender qué significa realmente la felicidad. Con el paso del tiempo, los cambios en la relación dejaron de ser apenas perceptibles y comenzaron a hacerse más evidentes, aunque no de una forma repentina o dramática. No hubo un momento preciso en el que todo se rompiera, ni una discusión que marcara un antes y un después. Lo que ocurrió fue algo mucho más silencioso, y precisamente por eso más difícil de reconocer. El amor empezó a transformarse lentamente en distancia. Al principio, las señales eran pequeñas. Conversaciones que antes duraban horas comenzaron a reducirse a frases breves. Las risas espontáneas se volvieron cada vez más raras. Las miradas que antes transmitían complicidad empezaron a perder intensidad. Nada de eso parecía grave por sí solo, pero juntos formaban una sensación extraña, como si algo esencial estuviera desapareciendo poco a poco. Chiquinquirá recordó más tarde que uno de los primeros indicios fue la sensación de que ya no compartían realmente sus pensamientos. Las conversaciones se volvieron prácticas, centradas en lo cotidiano, en las obligaciones, en los horarios. Ya no hablaban de sueños, de proyectos, ni de aquello que les preocupaba o les ilusionaba. La comunicación, que alguna vez había sido un puente entre ambos, empezó a convertirse en una simple herramienta para organizar la vida diaria. También comenzaron a aparecer silencios más largos. No eran silencios cómodos, de esos que no necesitan palabras, sino silencios tensos, llenos de cosas no dichas. En ocasiones podían pasar largos momentos en la misma habitación sin hablar, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sintiendo una distancia que no tenía que ver con el espacio físico, sino con algo mucho más profundo. Hubo días en los que ella intentó romper esa distancia, iniciar una conversación, preguntar qué estaba ocurriendo. Pero muchas veces las respuestas eran evasivas, o simplemente no llegaban. Esa falta de diálogo empezó a crear una sensación de frustración y de tristeza que se acumulaba lentamente. Otra señal que la hizo reflexionar fue la pérdida de pequeños gestos que antes eran naturales, detalles sencillos, como interesarse por el día del otro,
compartir una comida con tranquilidad o encontrar un momento para estar juntos comenzaron a desaparecer. La rutina ocupó el lugar de la cercanía y la costumbre reemplazó a la atención mutua. Con el tiempo, esa transformación se hizo imposible de ignorar. Chiquinquirá empezó a darse cuenta de que ya no se sentía acompañada emocionalmente. Aunque seguían compartiendo la misma vida, la conexión que había dado sentido a la relación parecía haberse debilitado hasta casi desaparecer. Lo más difícil, según ella misma explicó, fue aceptar esa realidad. Durante mucho tiempo quiso creer que era solo una etapa, que todas las parejas atraviesan momentos así, que bastaba con esperar para que todo volviera a ser como antes. Esa esperanza la llevó a minimizar las señales, a convencerse de que no eran tan importantes, de que no significaban nada definitivo. Sin embargo, en el fondo, comenzó a sentir una inquietud que no podía ignorar. Era una sensación persistente, una voz interior que le decía que algo esencial estaba cambiando. A veces, al final del día, se encontraba reflexionando en silencio, preguntándose en qué momento se había producido esa distancia, en qué momento la cercanía se había transformado en indiferencia. También aparecieron las primeras discusiones, no necesariamente fuertes, pero sí cargadas de cansancio emocional. No eran discusiones sobre grandes temas, sino sobre detalles cotidianos que en realidad escondían un malestar más profundo. Era como si cada pequeño desacuerdo revelara una tensión acumulada que ninguno de los dos sabía cómo resolver. En medio de todo esto, la sensación de soledad comenzó a hacerse más intensa. No era la soledad de estar sola, sino la de sentirse sola estando acompañada. Esa forma de soledad es particularmente dolorosa, porque no siempre se puede explicar y muchas veces ni siquiera se reconoce de inmediato. Chiquinquirá llegó a comprender que el amor no desaparece de un día para otro. A veces se desvanece lentamente, casi sin que uno lo note, como una luz que se apaga poco a poco al caer la tarde. Y cuando finalmente uno se da cuenta, ya hace tiempo que la oscuridad ha comenzado a instalarse. Mirando hacia atrás, ella reconoció que esas primeras señales fueron importantes, porque marcaron el inicio de un proceso que, aunque doloroso, terminaría llevándola a tomar decisiones que cambiarían su vida. En ese momento, sin embargo, lo único que sentía era incertidumbre, una mezcla de tristeza y de duda, y la sensación cada vez más clara de que la relación ya no era la misma que había sido al principio. Con el tiempo, lo que desde fuera parecía una relación estable escondía una realidad mucho más compleja. Había aspectos de la vida cotidiana que nadie veía, tensiones que no se manifestaban en público y emociones que permanecían guardadas en silencio. Chiquinquirá comprendió poco a poco que muchas de las dificultades que enfrentaba no eran visibles, ni siquiera para las personas más cercanas a ella. Uno de los elementos más difíciles de sobrellevar fue la acumulación de pequeñas tensiones que, aunque parecían insignificantes por separado, terminaban creando un ambiente pesado. No se trataba necesariamente de grandes conflictos, sino de desacuerdos constantes, de diferencias en la manera de entender la vida,
de expectativas que nunca llegaban a coincidir del todo. Con el paso del tiempo, esas diferencias dejaron de ser simples obstáculos y empezaron a convertirse en barreras emocionales. A esto se sumaba la presión que muchas veces acompaña a la vida pública. Mantener una imagen de equilibrio y felicidad exigía un esfuerzo adicional. Había días en los que, después de largas jornadas de trabajo, lo último que deseaba era fingir que todo estaba bien, pero sentía que no tenía otra opción. La vida profesional requería energía, presencia y seguridad, y ella procuraba cumplir con esas exigencias, incluso cuando por dentro se sentía agotada. Esa dualidad comenzó a afectar profundamente su estado emocional. Existía una distancia cada vez mayor entre la imagen que mostraba al mundo y lo que realmente sentía en su vida privada. Esa sensación de vivir dos realidades paralelas le provocaba un cansancio difícil de describir, como si estuviera interpretando un papel que nunca terminaba. También estaba la sensación de no ser completamente comprendida. En muchos momentos, tenía la impresión de que sus emociones no encontraban espacio para expresarse, de que sus preocupaciones eran minimizadas o simplemente no escuchadas. Esa falta de comprensión no generaba necesariamente discusiones abiertas, pero sí un silencio que se volvía cada vez más doloroso. La soledad, en ese contexto, comenzó a hacerse más profunda. No era una soledad visible, sino una que se experimenta internamente. Una sensación de aislamiento emocional que puede aparecer incluso cuando se comparte la vida con otra persona. Había noches en las que se quedaba despierta pensando, tratando de entender en qué momento la relación había cambiado tanto, preguntándose si aún quedaba algo por recuperar. Otro aspecto que la afectó fue la sensación de perder poco a poco una parte de sí misma. Cuando una relación atraviesa un periodo prolongado de tensión, es fácil empezar a adaptarse en exceso, a ceder constantemente, a dejar de lado deseos y necesidades propias para evitar conflictos. Sin darse cuenta, empezó a notar que ya no hacía muchas de las cosas que antes le daban alegría, que había renunciado a espacios personales y que su mundo se había vuelto más pequeño. Ese proceso fue lento y casi imperceptible, pero cuando finalmente lo reconoció, le resultó profundamente doloroso. Comprendió que no solo estaba enfrentando problemas en su matrimonio, sino también una pérdida de equilibrio en su propia vida. A pesar de todo, durante mucho tiempo evitó hablar de estas dificultades con otras personas. No quería preocupar a su familia ni alimentar rumores. Además, le costaba aceptar plenamente lo que estaba ocurriendo. A veces, poner en palabras una situación significa reconocerla de manera definitiva, y ella aún no estaba preparada para hacerlo. Sin embargo, el silencio no resolvía nada. Al contrario, hacía que las emociones se acumularan, que las dudas crecieran y que la sensación de vacío se volviera cada vez más intensa. Había momentos en los que sentía que estaba viviendo en una especie de espera indefinida, como si algo tuviera que cambiar en algún momento, aunque no sabía exactamente qué ni cómo.
Mirando hacia atrás, Chiquinquirá entendió que una de las partes más difíciles de esa etapa fue precisamente esa lucha interna, la contradicción entre lo que sentía y lo que intentaba aparentar, entre la necesidad de encontrar paz y el miedo a enfrentar las consecuencias de un cambio. Aquellos años dejaron una huella profunda en ella, no solo por las dificultades que vivió, sino porque la obligaron a enfrentarse a preguntas esenciales sobre su vida, sus prioridades y su propia identidad. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, ese proceso de cuestionamiento sería el inicio de una transformación que más adelante le permitiría tomar decisiones que cambiarían su camino. Durante mucho tiempo, Chiquinquirá había vivido en una especie de equilibrio frágil, sosteniendo una relación que ya no le ofrecía la tranquilidad ni la alegría que alguna vez había sentido. Sin embargo, no hubo un único acontecimiento dramático que marcara el final. Más bien, fue un proceso interior, lento pero profundo, el que la condujo a tomar la decisión que cambiaría su vida. Hubo un día que ella recordaría después como especialmente revelador. No ocurrió nada extraordinario. No hubo discusiones ni conflictos visibles. Era un día común, uno de tantos. Pero en medio de esa aparente normalidad, se dio cuenta de algo que la estremeció. Ya no sentía esperanza. Y para ella, esa ausencia de esperanza fue más dolorosa que cualquier discusión. Comprendió entonces que había estado esperando un cambio que quizá nunca llegaría. Había intentado ser paciente, había intentado comprender, había intentado adaptarse, pero el esfuerzo parecía siempre venir de un solo lado. Esa comprensión no llegó de golpe, sino como una certeza silenciosa que se fue instalando en su interior hasta hacerse imposible de ignorar. También influyó la sensación cada vez más clara de que estaba perdiendo tiempo, tiempo de vida, tiempo que no regresaría. Empezó a preguntarse cómo quería verse a sí misma en el futuro, qué tipo de vida deseaba, qué tipo de paz necesitaba para sentirse plena. Y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a pensar en sí misma no como parte de una relación, sino como una persona con derecho a buscar su propia felicidad. Tomar la decisión no fue fácil. Existían el miedo, la incertidumbre, las dudas. Había momentos en los que se preguntaba si estaba exagerando, si estaba renunciando demasiado pronto, si podría arrepentirse después. Pero al mismo tiempo había una voz interior que le decía que quedarse por miedo no era una forma de vivir. Cuando finalmente decidió dar el paso, lo hizo con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que cerrar esa etapa significaba dejar atrás una parte importante de su historia. Pero también sabía que seguir adelante era la única manera de recuperar la paz que había perdido. Los primeros días después de la separación fueron emocionalmente intensos. Aunque la decisión había sido meditada, eso no evitó el dolor. Había recuerdos, había costumbres, había momentos que volvían a la memoria de forma inesperada. La sensación de vacío era real
y en algunos momentos se preguntaba cómo sería su vida a partir de entonces. Sin embargo, junto con el dolor apareció también algo nuevo, una sensación de alivio, sutil al principio, pero cada vez más evidente. Era la sensación de poder respirar sin tensión, de no sentir ese peso constante que durante tanto tiempo había acompañado sus días. El proceso de reconstruirse no fue inmediato. Hubo momentos de nostalgia, momentos de duda, incluso momentos de tristeza profunda. Pero también comenzaron a aparecer pequeños instantes de tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Caminar sin prisa, disfrutar del silencio sin sentirse incómoda, recuperar actividades que había dejado de lado. Poco a poco, empezó a redescubrir partes de sí misma que habían quedado en segundo plano durante años. Volvió a prestar atención a sus propios deseos, a sus intereses, a aquello que le daba alegría sin depender de nadie más. Ese proceso le permitió comprender que la identidad de una persona no puede depender únicamente de una relación, y que la felicidad también implica conocerse y cuidarse a uno mismo. Con el tiempo, la tristeza inicial fue dando paso a una serenidad nueva. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptarlo como una parte de su historia, una etapa que, aunque dolorosa, también le había enseñado mucho. Cuando finalmente decidió hablar públicamente sobre esa etapa de su vida, lo hizo con una honestidad que sorprendió a muchos. No habló desde el resentimiento ni desde la amargura, sino desde la reflexión. Reconoció que aquella experiencia le había dejado heridas, pero también aprendizajes que consideraba valiosos. Una de las lecciones más importantes, según explicó, fue entender que el amor no debe confundirse con la resistencia al sufrimiento. Durante mucho tiempo creyó que amar significaba aguantar, esperar, sacrificarse sin límites. Hoy comprende que el amor también implica respeto, equilibrio y bienestar emocional. Otra lección fue aprender a escuchar su propia voz interior. Durante años había ignorado sus emociones, convencida de que debía ser fuerte, de que debía soportar. Pero con el tiempo entendió que la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo, sino en reconocer cuando algo ya no es sano. También habló de la importancia de no dejar que el miedo tome las decisiones por uno. El miedo a la soledad, al cambio, a la incertidumbre puede mantener a una persona en situaciones que no le hacen bien. Sin embargo, descubrir que era capaz de empezar de nuevo le dio una confianza que antes no tenía. Quizá lo que más llamó la atención de sus palabras fue la serenidad con la que habló del arrepentimiento. No lo expresó como una carga que la persiguiera, sino como una comprensión madura de su pasado. Dijo que no se arrepentía de haber amado, sino de haber tardado tanto en reconocer que merecía algo mejor. Hoy, al mirar hacia atrás, Chiquinquirá Delgado ve aquella etapa como un capítulo difícil, pero necesario en su vida. Un capítulo que la hizo más consciente, más fuerte y más cercana a sí misma. Y aunque no cambiaría lo que vivió, porque forma parte de quien es hoy, sí sabe que, si pudiera hablar con la mujer que fue en aquel momento,
le diría algo muy sencillo. Que la felicidad no es un lujo ni un sueño lejano, que la paz interior no debe aplazarse, y que, a veces, el acto más valiente no es quedarse, sino atreverse a partir,